voy a decir la verdad. Cuando hablo de Juana Reina, a veces me hago un pequeño lío, porque no sé si llamarla Juanita, Juana. ¿Qué es más correcto, Hilario? Pues mira, como es una maestra, yo creo que hay que llamarla doña. Doña Juana, sí. En esto ha sido mucho más respetuoso la gente del teatro, de comedia y todo eso, que a sus actrices, cuando ya eran veteranas, pues las llamaban doña María Guerrero, doña Lola Herrera, doña no sé cuántos, ¿no? Y aquí antes era por la Piqué, por la Reina, por la Marifé, pues no. Cuando ya son maestras, porque lo han demostrado, Hay que decirle tú, doña. de mi parte, di doña Juana. Pues que sepas que lo voy a anotar, ¿eh? Pues yo digo doña Juanita, que también... O doña Juanita, pero claro, el ya... doña pues, delante. ¿eh? El doña por delante. Se la ha ganado a pulso, ¿no? Doña Juana Palmas, que la llamaban también ¿sí? cariñosamente, sí, porque cuando iba a una radio o una televisión, en cuanto decía... Decían Juanita. Señora y señores, ya sabe usted de quiénes hablo. De Juanita ya empezaba... Todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Decía Juanita, No dejaban doña que Juana terminase. Palmas, ¿eh? Bueno, pibe, se dice que su voz era de ópera. ¿Pero Bueno. cantó ya algo de este género? No, ella tenía un registro que sí, que era un poquito quizá más zarzuelero que operístico. Y al comienzo de su carrera cantó alguna que otra canción relacionada con las zarzuelas, a lo menos. Pero la verdad es que no, ella era una gran coplera y no tenía ninguna necesidad de dedicarse Claro que no. a la ópera, porque la ópera es un estilo mucho más pánfilo que la copla, de eso no hay duda, con todos los respetos. Cantaba La Rosa del Azafrán, que es lo primero que hizo ella, aquello que decía... A ver, una ¿cómo es? mañana muy tempranico salí del pueblo con mi atico. Claro, Te la zarzuela. sabes toda, Hilario, pero te la no, sabes porque toda. eran aficionados. Claro. Ah, claro. Y claro, pues... Y que en aquellos tiempos la zarzuela tenía todavía bueno, predicamento. era y... ¿ves? Otra cosa, dice que está en decadencia la zarzuela. No. Nunca estará en decadencia. No, además hay que Como la reconocer copla. que algún día habrá que estudiarlo, o por lo menos decirlo, que la zarzuela tiene mucho que ver en el nacimiento de la copla. La copla toma muchas cosas de la zarzuela. Y de de hecho, género- los pasodobles. El pasodoble no pasa a la copla a través de la zarzuela. Y de género chico nada. Nada, Para nada. Hilario, ¿tuvo Juana una carrera estable, por decirlo de alguna manera? Pues una carrera muy estable porque tuvo la suerte de encontrar unos años gloriosos de ese género, trío. de tener a los tres maestros, de tener un vestuario fenomenal, de que el público la quería, de una popularidad tremenda, contraída a través del cine. Y bueno, pues todo, pues, sí, pues, es que yo tampoco asumo lo de la decadencia de la copla. Aquí lo que ocurría es que llegaron ¿Tú qué piensas? una cantidad de ritmos, que evolucionó la radio, evolucionó todo, entonces había que traer ritmos, venían todos los ritmos, ingleses, franceses, italianos, que yo recuerdo de la época italiana que me aprendía las canciones italianas Hombre, de y tanto, memoria. y tanto. Entonces no fue una decadencia, fue unos nuevos gustos que llegaron, que hubo compañeros nuestros en Más de mi Quinta que los promocionaron y se volcaron, porque también era, como sabes, como muy fino hablar de alguna palabra en inglés y en francés, y que se triste venir, y hey, no sé cuántos, y esto pues se vendió muy bien y la juventud se enganchó a esto, pero la copla estaba ahí todavía, Claro que no sí. se había ido de vacaciones. ¿Y Juana también triunfó en su vida personal? Pues en su vida personal, Angelico, le costó mucho, porque ya hemos contado que se casó a los 39 años. Y que, Un poquito Eso en ya aquellos mayor. tiempos era... bueno, Era- ya ella, si no hubiera sido Juanita Reina, ni hubiera sido pues la carrera que lleva personal y artística tan buena, cualquiera otra persona había dicho ya, la familia estaría Hubiera tirado la toalla, preocupadísima, claro. preocupadísima, y ya esta ya no la casamos, ¿por qué no? Porque no podía ser. De soltera vamos a hablar Tanto así que luego se casó un en el poquito último después. minuto, Sí, como en el dice la último- propia canción. ¿Y dejó su carrera cuando se casó, Hilario? No, ya no lo dejó, podía hacer un descanso pues con el embarazo, con criar al niño y eso, pero no, ella no lo dejó, ella hasta el final siguió cantando. Claro, además su marido era bailador Claro. y por lo tanto no tendrían por qué Era dejarla. No con la Caracolillo. seguridad, Federico Casado, Federico Caracolillo. Casado, Caracolillo, que Y nos ne- estará viendo seguramente y al que saludamos Y porque si es necesitas- una gran Sí. persona. Si necesitas que te den clase de baile, él tiene la academia ya cerrada, pero tratándose de ti desde parte de pibe y mío, y ya Ay, verás cómo te marca unos A lo pasos. mejor aprendo unos pasitos, Tiene que me hace mucho arte falta. y está Sí. muy guapo y se conserva muy bien, afortunadamente, Caracolillo. ¿Y cantó Juana para algunas entidades políticas? A todo. Hombre, cantó, no tenía más remedio que cantar para Franco como cantaban todos Como todas, ¿no? los folclóricos y las cantantes de la época una vez al año porque mandaba el jefe. Pero no quiere decir eso nada más. No, es que, tampoco, tú sabes que eran muy raros como Sí. para hacer amistades con artistas. Era solo, sí, claro. Claro. Es que Solo el momento, ¿no? un régimen tan raro.
Pues sí, para el 18 de julio, para el Teatro Calderón, para Navidad, no había más contacto con los artistas. Claro. Y si decías que no cuando te llamaban, pues bueno, a ver qué consecuencias podía ocurrir. ¿Y Imagínate, tú, Hilario, que claro. la conociste? Creo que la conociste. Yo también tuve el honor Pues ahora también. conocí a Juanita. Qué lujo, ¿no? por Dios, yo Sí. no. Hija. Y Yo no conozco tuve a ese su placer. hijo Y tengo bastante. fotos y tengo muchas ¿Y cosas cómo era de ella? recuerdo. ¿Cómo era Juana? Pues ella no iba de nada, es decir, era una reina, pero no iba de nada, una mujer sencilla, que a veces, pues yo creo que tuvo que sufrir de ver cómo trataban a gente con menos categoría que ella como artista y sufrir, pues no sé, esos a veces pequeños desaires. No iba de nada, era una gran persona, una gran mujer, muy comedida. Y una gran profesional, porque bueno, como tú mismo recordaste, nunca suspendió. solamente una vez. Una vez en Valencia, jamás. Ahora, Eso el es de admirar, sacrificio de ella también había que, sin hablar, en la habitación del hotel, al teatro, La mujer que poca vivió luz, para muy su poca. familia, para sus padres, para su marido, para su hijo y sobre todo para la canción española. ¿Y Pibe versionó coplas de otros? No tuvo necesidad. Pues mira. Tuvo la gran suerte alegría. de que fue la intérprete que más se benefició, la que más canciones de Quintero, León y Quiroga grabó. Y por lo tanto, ¿qué necesidad tenía ella de cantar canciones de otras? Hombre, cuando empezó cantaría alguna, como la zarzuela, Hombre. pero desde que empezaron a escribirle Quintero, León y Quiroga, Nada, no nada. tuvo necesidad. Claro, con ese es que trío tiene tan el mejor prolífico. repertorio de la historia de la copla, no hay duda. Muchas, es que además Juanita tiene, yo que sé, la cantidad de canciones que tiene grabadas. Es increíble, sí, Qué además grabó lujo mucho. poder cantar solo canciones compuestas para ti. Pero es que con esas coplas, ¿para qué cantar otras? Juana Reina yo creo que ha sido la reina y señora de la copla. No quiero con esto decir que las demás no lo sean, pero hay gestos, hay cosas que cada artista tiene, ¿no? Y en el caso de Juana Reina, su saber estar en el escenario era ya en sí un espectáculo. Para mí el recuerdo es de una mujer con mucho porte, mucho tronío, paseando por un escenario con una elegancia espectacular. Y Juana Reina, pues yo creo que era en su momento era un poco la representación de lo que debía ser una mujer, la decencia, siempre acompañada por su padre, ¿no? Siempre en su sitio. Todas han aprendido de ella y además que todas las coplas son de ella, porque tú te pones a pensar y tú dices, y sin embargo te quiero, de Juanita Reina, Cinco farolas de Juanita Reina, Madrina de Juanita Reina, y cómo la interpretaba. Las películas de Juanita Reina y los espectáculos de Juanita Reina eran vistos por cientos de personas. Era impresionante el éxito que tuvo esta mujer. Mi compañera Rocío me sorprende cada día más. Hoy le ha dado por buscar novio y para encontrarlos está recorriendo los lugares más románticos de la copla. A ver si encuentra alguna pañada, hombre, que ella vale mucho. Con el amor por bandera me he lanzado a las calles en busca de los lugares románticos de los que se hablan las coplas. Aunque estoy un poco decepcionada. Yo que había venido hasta Málaga para visitar el café de Chinita y resulta que ya no existe. Donde antes había amorío y canciones con aroma a cafetín, ahora se levanta un pasaje en su honor. Tan afamado era el lugar que su leyenda llegó hasta las pantallas de cine, en una película protagonizada por Rafael Farina y el malagueño Antonio Molina, en la que se disputaban a las muchachas entre canción y canción. Muchachas como la Paula, una de las bailarinas más famosas del Chinita, que de tanto amorío acabó la pobre loca y con el corazón roto. Baila hora del Chinita, los platillos y las tarantas. Cuando bailaba la Paula se secaban las gargantas. Federico García Lorca también se sintió cautivado por tan carismático recinto e incluso llegó a grabar una canción en su honor. Sin embargo, aunque en su Granada natal no tuvieran un café de chinitas, contaban con otros lugares románticos donde dar rienda suelta a filtreos y escarceos amorosos. Y si no, que se lo pregunten a la gitana Paya, que en los jardines de su Carmen, la casa típica granadina, se debatía entre dos hombres que la querían, cada uno a su manera. Como me he quedado con ganas de saber lo que era un café cantante, me he venido a visitar uno que imita a los de antaño. En el Gaditano Café de Levante, entre Palma y Alegría, cantaba la zarzamora. Voy a entrar dentro, a ver qué se cuece. En el café de Levante, entre Palma y Alegría, cantaba la zarzamora.
como una mora. Le hablo... Rocío, quizá esté por ahí el hombre de tu vida. Luego nos cuenta, porque ahora ha llegado el momento de nuestro viajecito semanal. Y es que vamos a descubrir coplas con un sabor caribeño, las coplas con aires cubanos. Pibe, ¿cuál es la música típica de Cuba? No o se las puede- músicas. A ver. Exactamente, no se Venga, puede que sea decir que me cuál va es a la corregir. música típica de Cuba, porque yo creo que Cuba es la patria de la música. En Cuba nace el son, el danzón, el bolero. Oye, todos los eh, cubanos tocan algún instrumento, todos claro, cantan, en todos todas las bailan. familias Qué arte, cubanas por hay Dios. algún músico, es increíble. Es verdad. Entonces, el tráfico constante y la relación constante de España y concretamente de Cádiz y de Andalucía con La Habana permitió digamos que las músicas de un sitio y otro se mezclaran, y de hecho el tango gaditano y el tango cubano prácticamente son idénticos. Hay un gran vínculo entre estas dos tierras, Sin Cádiz duda, y Cuba. sin duda. Ten en cuenta que muchos viajes también eran las compañías de zarzuela y los artistas viajaban, los flamencos, y claro, esa relación fue muy fructífera. Y fíjate si es así, que hace unos años cuando se iba a hacer una película de 007 sobre La Habana, en que hay una escena de La Habana, Sí. como había problemas para rodar en La Habana, pues rodaron en Cádiz, Cádiz. y Cádiz fue La Habana, como dice Antonio Burgos, con más negrito La Habana y Cádiz con más salero. ¿Y cómo llegan a Cádiz esos aires cubanos? Hombre, pues a Cádiz, como ya te he dicho, como consecuencia de los viajes. No sabemos si el tango nació... El tango es africano. Lo que no sabemos si llegó antes a Cádiz o a Cuba. O a Cuba, Lo que no está sé. claro es que una vez que llegó a uno de los lados, no dejó de dar vuelta para allá y para acá. Y por eso nacen canciones como Vámonos pa' Cádiz, que es una canción bonita con la aire de canción. tango gaditano, más ligerito, y el tango con un aire un poquito más lento, pues se podría decir que es el tango cubano, del que hay piezas preciosas, y no solo tango, sino que por ejemplo tenemos el Te lo juro yo, que es un danzón, Sí, es verdad. Don Triquitraque, que tú También, hiciste con mucho también. disgusto, porque no, No, te pero salió luego, muy bien, mira, pero bueno, resultó después gracioso. esa canción te dará muchas alegrías en su momento. Bueno, ojalá. Menos mal que los tiempos han cambiado. Antes, a los 30, si no tenías novio, ya era una solterona. Y la copla para más Henry se encargaba de recordártelo. La verdad, pibe, que esto es un poco fuerte. Sí, Y muchas coplas hablan de las solteritas. sí. ¿Y cómo hablan de ellas? Pues con mucho dramatismo, porque la soltería en los años 30 y 40, cuando la mujer prácticamente no tenía oficio ni por Ni tanto beneficio. beneficio, pues era o casarse o quedarse hacer como la hija de Don Juan Para Alba, vestir santo. y meterse a monja o vestir santo. Y claro, la verdad es que la soltería era vista por la mujer como un verdadero drama, de ahí que eso se refleje perfectamente en las coplas. Yo es que de verdad esto yo no lo entiendo, menos más que la cosa ha cambiado, ¿eh, Hilario? Sí, afortunadamente, Menos mal. sí, afortunadamente. Ahora se casan de 80, de 90. Pero de verdad, sí. tanto drama era No eso, pasa nada. Hilario. Hombre, es que Claro. sobre todo en los pueblos, es que... El que dirán, ¿no? Pues es que si una niña salía con un chico, por ejemplo, desde que se Sí, conocía, pero también era un 15 problema de años, pura supervivencia, que una mujer, Sí. si no tenía oficio y no encontraba marido y no tenías, no era heredera, pues realmente... Bueno, Claro. pero si no llegaban a casarse, es decir, porque el problema era de que si llevaban conociéndose de los 15 años y a los 22, pongamos por ejemplo 23, terminaban y él se había ido con otra o se había ido por ahí, había desaparecido, la chica se quedaba ya, pues como decían, para vestir santos en aquella época. Sí, bastaba que Porque- te dejara un novio para que ya Sí, nadie sí. te quisiera No, coger. ya como habías estado con este chico, aunque no hubieras hecho nada, es decir, a lo mejor lo único que Nada, habías hecho cogerte la mano. Te ponían cogerle ya la una mano. cruz. Nada más, eso ya no, entonces se tenían que ocurrían cosas tremendas, pues unas decían que su verdadera vocación era de monja, la otra la mandaba en el pueblo o en la capital con la tita no sé cuántos que Claro. para cambiar de aires, a Y ver a si discípulos encontraba- salía por otro lado, claro. Muy problemático, era muy complicado. Era un drama, aquello. de verdad, Sí, ser sí, soltera en los años Bueno. 30 y 40 sobre todo. ¿Y quiénes componían sobre estas coplas? Pues los autores de siempre, y normalmente el gran y el mejor de todos, don Rafael de León, que es el que mejor entendió a la mujer, sin duda. Fíjate lo que dice la vecinita de enfrente, sí, sí, a los 30 se ha casado. Y Juana Reina en el último minuto, Sí. a punto de cumplir los de 30 o Sí, algo sí, así. ya decía. rondaba por los 30 con el amor, Y tiene el vestida de amor negro que tanto Hombre, deseaba. se casó a los 39. Claro, normal. por los pelos. Pero que no, esto era a los 30, se ha casado por fin, gracias Uy, a Dios, uy, le sí, hemos sí. conseguido un novio a la, Es que estas coplas eran un poquito crueles, a la ¿no? vecinita de enfrente. Un sí. poquito, ¿no, Hombre, Hilario? cruel era la realidad y las coplas lo que hacían era reflejar esa Y realidad. el Claro. complejo que tenían las pobres. Yo tengo 27 y que no viene aquí Sí, sí, nada. una urgencia. A Oye, ver ¿y la las feria, artistas? que vienen forasteros, hablo de los pueblos, viene Sí, algún sí. forastero, si podemos conseguir algo. Oye, ¿las artistas tenían más libertad a la hora de vivir y de encontrar novio? No, ¿O no? pues, una censura férrea.
Pues que en algunos casos como el de Juanita Reina. Tampoco había revistas del corazón, había 2 o 3 revistejas, el Lola y cosas de estas, pero bueno, pues como Bueno, no ha habido... existía lo de me he separado, encontrado, ni nada de eso, ni se decía, incluso si sabías que alguna tenía algún rollete por ahí raro, Claro. tampoco se podía publicar, ni largar. Vamos a escuchar Compuesta sin novio. Hilario, cuéntame, venga, de qué va la letra y que cuentes Pues esta Compuesta copla. sin novio es una copla compuesta para Juanita Reina, pero claro, hay también una versión... ¿Cómo no, Juanita? Juanita Reina es una versión divina también de Miguel de Molina, con mucho Compuesto y cachondeo. sin novia. Sí, compuesto y sin novia. Que, ¿Versión masculina? En la versión de Juanita es... Yo tuve un novio barbero, pues la de Miguel de Molina... Tengo una novia modista que yo... Claro. ¿Por qué no te...? Pero había mucho cachondeíto, porque claro, cuando decía... Sí, pero... ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Pero niño a él, al niño. Sí, claro. Lo que decía, ay, Bueno, pues tú lo sabrás pobrecito. muy bien y cosas. Había mucho Pobrecito. cachondeo en... Recordando a las coplas que hablaban de las solteras o de las polletonas, como también se las conocía antiguamente. Yo no sé si vosotros habréis escuchado esa palabra. Yo, Hilario, no. No, porque Yo es la tenemos primera vez. jovencita y afortunadamente ya hay ¿Por qué se le llamaba a las un solteras poco de polletonas? respeto. Mira, por las noches, sobre todo muy en Andalucía, en las calles es que gusta tomar el fresco, una vecina saca una silla, la que no tiene silla se pone allí en un pollote que hay así de cemento. En un bordillo. Sí, y entonces, bueno, pues esto luego se utilizaba como diciendo, esta casa aquí ahí en el pollato este, ¿sabes? Sí, sin hacer nada. Y esto lo asimilaban con que dice que ya tiene 30 años, Está en 30. ya está un poco Entradita en polletona, carne. está un poco polletona. Y luego ya, pues para terminar lo de rematar, en aquella canción de Juanita Reina, de soltera yo no me quedo, pues que dice, tendría la cotorrona gala y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el polletón, ¡pum! ¡Pum! Ya, A esa copla la quería llegar yo ahora. Sí, y... ¿Para quién se compuso? Porque Pues- estamos hablando de soltera, yo no me quedo, creo. ¿eh? Soltera yo no me quedo, sí, era de un espectáculo que se llamaba, hizo Juanita ya en noviadita con Federico Casado Caracolillo, Ujú. y ya la grabó en el 65, ya la cantaba en directo bueno, pues con la alegría del público y de ella misma, porque ya digo que se casó con 39 años, y entonces decía, ya soltera, yo no ¿Era me un quedo. poquito autobiográfica? Sí, es ¿Se que puede decir? Rafael de León estaba la que saltaba, y entonces dice, bueno, pues ahora es el momento De hacer una hacerle copla de algo a este esta tipo mujer, porque a ya... doña Juana. Sí, porque decían, esta ya nada, Juanita, y que Esta. si su padre, que si la familia, que no sé qué, que no se la ha visto con nadie. Claro, como se la ve Claro. con nadie, estaba del camerino, como aquel de Tony Estaba muy Leblanc, de la vigilada, casa la del pobre. campo, Que estaba muy vigilada. Hotel, casa, Claro. teatro, ya está, no había más verbena. ¿Y se han hecho muchas versiones de esta copla tan salerosa? No, siempre se canta por ahí. No se atreven, a lo mejor. En Niña, en los concursos de radio, pero claro, es que tú sabes que también las chicas que empiezan ahora quieren lo que hemos hablado siempre, Empiezan muy fuerte. buen drama y un final Empezamos, yo también me incluyo. feliz al final de taca, ¿sabes? Y esto pues no es lucimiento. Hombre, No. su lucimiento, si eres una buena artista también, es una canción cómica que tiene gracia, pero ellas prefieren... Hay que cantar de todo, ¿no, Hilario? Absolutamente Pues claro de todo, que sí. hasta revista. Y tú tienes una pinta para hacer una compañía, para encabezar unas escaleras, bajar y cantar aquello, el beso, que ya lo haces, y la luna de España y todo eso. Dios te oiga. No, Dios te oiga, Dios me está escuchando, ya estás en un plató, algo es algo. Bueno, muchas Y gracias, mucho. Hilario. Lo dicho, a algunas mujeres con tal de tener calladitas a las vecindonas, les daba lo mismo. Tener un marido que otro, el caso era tener un anillo en el dedo. ¿Qué ganitas tenía yo de que llegara este momento, oye? Dicen que las mujeres somos más presumidas que los hombres, que nos gusta arreglarnos más, que nos pasamos horas delante del espejo. Pues no, eso es un mito, porque los hombres en la copla también van hechos un pincel. Vamos, que te lo digo yo. Es verdad que no se ha desarrollado mucho en la moda, por lo menos en los copleros, porque lo que es los copleros siempre no te admiten mucho, o sea, una modificación muy atrevida, ¿eh? El estilo de los hombres sí veo que ha evolucionado mucho, porque si nos remontamos a los artistas de toda la vida y clásicos, iban con el sombrero de ala ancha, un poco con la chaquetilla corta, o sea, con algún adorno. Eso ahora mismo ha quedado obsoleto y no se utiliza. Creo que en un principio solo utilizaban el traje corto, ¿no? Para
para cantar, y luego ya hubo también una evolución debida a la influencia de la moda, que ejerce perfectamente fuerza en cualquier momento puntual de la historia. Yo estoy más a favor de que se debía de modernizar un poquito, de ir más con los tiempos y meterse en lo que es la prenda, por ejemplo, el vaquero, mezclarlo con camisas así un poquito más atrevidas. Los copleros marcan estilo tanto como las mujeres. Ahí tenemos un Miguel de Molina con sus camisas de volantes, sus lunares, sus chorreras. A mí me parece fantástico. He visto fotografías de Miguel de los Reyes y Miguel de Molina, que eran esas camisas con esas chorreras de encaje, con esas camisas de lunares, esos pantalones con talle alto. Antonio estaba vestido por Vittorio Luquino, con lo cual tenía un estilo muy marcado. Joaquín era un hombre más difícil de vestir quizás que Antonio, por su complexión. Y Juan Calero es indefinible su estilo porque es Juan Calero. Antonio Cortés, la verdad que lo estuve vistiendo casi 7, 8 programas, no me acuerdo muy bien con los programas que fueron. Desde luego nos recuerda a los que son los verdaderos cantadores de la copla, pues sería un placer pues, volverlo a escuchar. Las coplas, como estamos viendo, dicen las cosas tal y como son, pero algunas letras tuvieron que cambiarse porque no gustaron en determinados ambientes. Y es que estando la censura de por medio, eso de la sinceridad es un problema enorme, ¿verdad, pibe? Hombre, que claro. no siempre se puede decir la verdad. Por supuesto. Y más en esta época. Y en aquella época sobre todo. Pero vamos, incluso en los tiempos de la República hubo problemas. Las letras siempre la censura ha existido de alguna o de otra forma. Oficialmente ahora no existe, pero de algún modo siempre hay un límite. Y por supuesto en la época de las coplas, sobre todo durante el franquismo, pues no digamos. La censura era una cosa de todos los días. Muy normal. Muy normal, desgraciadamente muy normal. Sí. ¿Y se han censurado muchas coplas, Hilario? Muchas, es que te mandaban un listado, papel, radiable, no radiable. Siempre A ver, salía ¿cómo un disco. funcionaba eso? A ver. Pues en la radio yo me acuerdo que mandaban un del Ministerio de, creo que era de Asuntos Exteriores o de algo de esto. Y un papel decía que la canción está prohibida, o sea, y bueno, pues yo últimamente ya vivía las de Serrat, poco antes. ¿Pero esa canción primero se enviaba al ministerio o cómo se hacía? No, el ministerio. Se encargaba de decidir. Ministerio de Exteriores o yo no sé lo que era aquí, pero yo me acuerdo de ver el formato, hay un impreso que lo mandaban a todas las radios y que se prohibía la radiación, aún así siempre... Yo creo que se hacían los sordos en nosotros. Sí, era una cosa, también la sordos. censura también era muy relativa, porque por ejemplo, ¿te acuerdas el cordón de mi corpiño que tú interpretaste? Sí, ¿no? estaba El cordón censurado. de mi corpiño lo censuraron en cuanto salió en el 58. En Directamente. cambio, fue la canción que más derecho de autor dio ese mismo año. Significa que de algún modo lo estaban poniendo. Porque todo lo prohibido... Le gustaba a la gente, ¿no? Claro. Además, no solo se censuraban coplas, yo recuerdo, por ejemplo, no recuerdo porque no vivía yo, pero que he estudiado y lo he leído, que por ejemplo se censuraban coplas como Ansiedad, Bésame mucho. Y Ojos Verdes también, ¿no? Y Ojos Verdes se le tenía que cambiar la letra. Y hay Maricruz. Y hay ¿También? Maricruz. Hombre, Maricruz, Claro. y por jurarte tú eso, Le diste en la boca un beso, porque decía Claro. eso. Y hubo muchos follones con una que cantaba Concha Piquer, que era La Mare de Güeta. Porque había algunas que se censuraban y a otras se le cambiaba la letra un poquito, ¿no? Hombre, no, había algunas que le decían que si cambiaba la letra podían cantarla o pagaban una multa. En el caso de Ojos Verdes, pues a la Concha Piquer, como era, 500 pesetas. Pagaba la multa y no cambiaba la letra, decía la letra tal como era, ¿no? También hubo censura, como has dicho antes, en la República, no solo en el Sí, franquismo. y fue precisamente la Piquer la que le censuraron una canción, pero era más bien por motivos políticos, creo yo, porque era una canción relativa a Sevilla y decía algo de hazaña, que te voy a hacer más reforma en el cuerpo, no sé qué. No me acuerdo muy bien, pero también en la República. Ahí Pero metía vamos, la sobre tijera todo, más en la revista, sobre porque- todo, claro, en la Pero revista. La Mare de Güeta era una copla que era de un imaginero que hace una imagen de una virgen de la novia, pero la novia se va Acordándose. con otro. Tuvo muchos problemas ¿Y alguna consiguió burlar esa copla? la censura? Dolores Abril tenía una prohibida, Hombre, se llamaba no, Ladrona, ¿por qué? Digamos que incluso hasta Juanita Reina, la mujer más decente que ha dado la copla, fue censurada. Yo soy esa. el Yo soy esa, en cuanto Claro, que la me gustó cantó en la película Aeropuerto, pues fue inmediatamente censurada, puesto que no podía ser esa golondrina que va de esquina en ¿Y esquina. qué temas eran los tabús? Los que no se Hombre, podían tocar. pues temas relacionados con la sexualidad, con la prostitución, o incluso con la religión. Con Porque, la por ejemplo, iglesia. Rascayú, cuando mueras, que hagas tú serás un cadáver nada más. Eso estaba prohibido, porque si tú eres un cadáver no tienes alma. Y era
Es que una los sensores historia del detrás. franquismo, de verdad, rebuscado. la Iglesia dio mucha caña Me también. niego de Misino y cosas de estas. De y- hecho, en Sevilla el cardenal prohibió el baile. Iba la Guardia Civil a Porque prohibir que la pensaban que gente tenía algún doble bailara. sentido o algo. Sí, sí, No, era- y en la fiesta de los pueblos, yo recuerdo un pueblo de Jaén que se llama Siles, que el cura prohibía si... El baile agarrado, por Si ejemplo. dejaban de llevar el velo y la misa de 12, castigaban con Sin baile. con no haber verbena. No habrá verbena este año. Y me han dicho que hay coplas que estaban censuradas en la radio, pero que sí se escuchaban en los espectáculos. Sí, A ver, porque Hilario, pide, sí, ¿cómo? este tiene un Sí. motivo muy concreto. ¿Cómo La sucedía radio eso? tenía un poder de difusión mucho mayor. Entonces tú podías cantarla puntualmente, como pasaba con La Loba, que la podía cantar en directo Marifé, pero se recomendaba, no es que Sí, se prohibiera, una se recomendaba recomendación. que no se emitiera radiofónicamente, con lo cual hay que irse atrevía a programar. Y eso No. estamos ya en los años 60, porque Sí. La Loba es de los años 60. Había una que decía, y aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre y el Padre Santo de Roma de nuevo te cristianase, los besos que yo te di ya no te los quita nadie. Unos problemas tremendos. Hay muchas versiones de La Loba, Hilario. De La Loba no, porque era muy difícil, Era muy difícil. era muy Muy de- incómoda. muy de Yo creo que- interpretar. yo me atrevería a decir que yo creo que no la ha grabado nadie, nada más que Yo Marifé. creo que no más que Marifé. Yo fue la primera canción que grabó Marifé ya con autores nuevos, porque dejó de con Gordillo, ella ansiaba hacer algo con Quinterón y Quiroga y fue Carrusel de España, donde cantaba la Loba, que siempre salía con las canitas. Sí, se la hizo de Rafael talco, de ¿no? León, que se echaba polvo de tal. Sí, 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 yo creo que no, es que no les daba tiempo, menudo trabajo tenía, como ahora tantas pelucas que hay para cualquier Claro, cosa, tantas para ellas como para él, y era una locura de la Loba. Yo la vi en el parque de atracciones luego de Barcelona, un año que, bueno, estaba como 8.000 personas para ver la Loba de Marifé. Hace 20 y tantos años había muchos discos censurados y a nosotros nos encantaba descubrir, a ver, ¿por qué censuraban esta canción? La censura, a mí me parece una barbaridad porque hay canciones que eran verdaderas joyas y que no se podían cantar porque el régimen las prohibía. En la copla Ojos Verdes, que es una de mis preferidas, de las que más me gustan, pues señalaría esa frase de apoyar en el quicio de la mancebía. Las mancebías eran lugares donde se acudía mucho, pero no se podía decir que existían en aquella época. Entonces, pues, se tuvo que cambiar la frase por apoyar en el quicio de tu puerta un día. Y sin embargo, luego, a pesar de ser puritanos, la gente se metía a mano igual que siempre. Se censuraba que una mujer fuera madre soltera, ¿no? O que fuera alegre y que estuviera en contra de la sociedad, ¿no? Sin embargo, había otras cosas, el hecho de que su marido le estuviera poniendo los cuernos a ella, la maltratara y la dominara, eso estaba muy bien. ¿Por qué no se metían en eso? Que para mí eso sí que era censurable. Uy, qué despiste más grande. No me acordaba de lo que venía ahora. Hay que tener cuidadito con esto de la memoria, que a veces juega malas pasadas. Y eso ha ocurrido con algunas de nuestras coplas. Han caído injustamente en el olvido. Y bueno, Hilario, tú que tienes esa memoria tan prodigiosa, ¿por qué algunas coplas se han revalorizado con el tiempo y otras Pues no lo han sido entiendo, olvidadas? porque hay temas preciosos. Mira, hay una canción que se llama Bajo un limón limonero, que es preciosa. Y no creas que la cantan mucho. El romance de la reina Juana, que fue una canción que en los años 50, con motivo de la película Locura de Amor, pues se hizo esa copla y era preciosa. Hay muchas de Carmen Morel, está la Mejorana, está el Berebito, está cosas de Marisol Reyes, una cantidad de canciones que no entiendo por qué las niñas jóvenes, guapas y con futuro, como muchísimas de las que vienen aquí a este programa, y pues no ofrece, igual es que las desconocen, no tengo ni idea. Ya se la Puede iremos influir todo un recordando poco. nosotros. Ya se la iremos recordando. Tú, pibe, estás haciendo una gran labor, Bueno. recopilando esas coplas olvidadas. Bueno, se hace ¿Hay lo que se puede. alguna joyita que esté por ahí todavía Hombre, yo espero que sin siga. descubrir? Hay cientos y cientos de joyas. Nosotros Hay hemos un descubierto banco, unas pocas ya, ¿no? afortunadamente, hay un banco. Yo pienso que lo mejor que se puede hacer ahora mismo por la copla es precisamente investigar y recuperar todas esas bellezas perdidas o olvidadas o arrinconadas por el tiempo, que es una pena que no las conozca la gente o que no las reconozca o las vuelva a escuchar. Y de hecho en Se llama Copla hemos hecho algunas recuperaciones Una gran labor. verdaderamente muy bellas. Es Tú difícil misma esa has labor, ¿verdad? llegado a cantar una muy bonita, ¿te acuerdas la Gitana Paya? Sí, la última. Esa de Carmen Florido estaba completamente olvidada y tú la recreaste muy bien en tu última intervención, por cierto. verdad. Y hay muchas. No, pero es que tener en cuenta que solo Quiroga Compuso miles. más de 5.000 Claro. canciones, o sea, y todas no son las que escuchamos cada día. ¿Y esas coplas tuvieron éxito en su época o pasaron un poco No, hay inadvertidas? unas coplas que han tenido, unas que te menciono yo ahora, eran verdaderos
número unos en aquella época, si es que hubiera habido lista. Pero éxitos sin parar de cantarlas todo el mundo. Lo que pasa es que yo no sé, pues no. Hombre, la verdad es que es muy difícil que todas las coplas permanezcan en el candelero. En primera porque línea, no, además. No hay sitio para todas, ¿no? Incluso algunas no llegaron a tener éxito y las estamos nosotros recuperando ahora. Y muchas no se llegaron a grabar, ¿no? Claro, es que también Ese es un lo problema que... también, Sí, porque por añadir. ejemplo... No había casa disqueras. No, y que en los tiempos de la copla no se partía de hacer un disco y después lo que venga, sino que lo primero que se hacía solía ser un espectáculo. Y el espectáculo se llevaba durante un tiempo, vamos, se exponía durante un tiempo y un año o dos después pues se solían grabar, y no todas las canciones del espectáculo, sino aquellas que consideraban que eran más oportunas. Por lo tanto se han quedado muchas, y las que no muchas tenían grandes espectáculo coplas en el tintero. ¿Y qué ingredientes grababan. tiene que tener una copla para que esté donde se merece? Pues tiene que ser buena, simplemente. Bueno, y que tiene guste a la ser gente. bella, y tiene que identificarse la gente con ella, y tiene también que tener la suerte de encontrarse con el intérprete que mejor la defiende. No, sin eso duda. ya el mismo público la elegía de alguna manera cuando la veía en el teatro interpretar. Claro. Y el artista decía, esto hay que grabarlo porque hay que ver cómo se pone el público. Claro, es que los Cada vez que la espectáculos canto. eran un test y el mismo público era el que decidía Un examen. esta, y entonces los artistas grababan las que veían que el público recibía bien. Y las que no recibía bien el público no la grababan. Y ¿Y se tú, Hilario, perdía. conocías la canción de Mis Trenzas? Mis trenzas sí es una de Antonita Moreno, ¿no? De Preciosa, 50 sí. años, por lo menos. Sí. Esa de los años 50, además, fue precisamente los mismos autores del Cordón de mi corpiño. Los ¿Confines? autores, sí, el castellano y el maestro ¿Y Guerrero. cómo la descubriste tú, pibe? Pues la descubrí, ¿cómo se descubre la cosa? Buscando y escuchando mucho, como descubrí Gitana Paya y como descubrí... muchas otras. Os recordé algunas preciosidades Buscando en el que irán baúl de cayendo. los recuerdos. Bueno, en Azúcar, Canela y Clavo estamos recuperando grandes coplas olvidadas. Es que hay un montón que están por ahí esperando a ser descubiertas de nuevo. Por ejemplo, una que cuando la grabó Maricé fue un exitazo y después cayó en el olvido. ¿Os suena a la gente? A ver, Hilario, ¿Qué quieres? ¿cómo descubriste tú esta copla? Pues mira, yo era muy seguidor de Maricé Triana, pero esta canción pues yo no la había oído todavía. Yo a Maricé, claro, yo no era... Sí, los discos no los compraba porque tampoco tenía dinero, todo ese tipo de cosas, entonces me valía pues de la radio, ¿no? Y entonces vino Enrique Montoya a mi pueblo y fui a verlo. Y entonces Enrique Montoya todavía yo creo que no había trabajado con Maricé, porque luego Maricé lo contrató como en 2 o 3 ocasiones, una de ellas en La Niña de Agualucero y otro en el espectáculo Martirio la Cantaora, pero yo creo que entonces no, y además Enrique venía de protagonista suyo con su espectáculo. Y voy al camerino a pedirle un autógrafo y bueno, pues se me abre la puerta, pero me dice que silencio. Y es que estaba escuchando, y era por la radio, porque tampoco había esos tocadiscos de pilas modernos, claro, que te lo ni llevas mucho por ahí menos. hasta recoger la aceituna. No, y entonces me hizo así. Y entonces yo enseguida averigüé que era Maricé Triana. Y cuando terminó me dice, es que acabo de descubrir la canción esta de Maricé y es que me vuelve loco, porque además él hacía gestos como diciendo, qué barbaridad. Porque es una canción tan difícil, y es que no hay versiones, o sea, Diana Navarro hace poco la ha recuperado y además con un estilo muy peculiar. Sí, sí. Muy particular de ella, ¿no? Hay que tener un par de 2 pianos mecánicos aquí, Para cantar esa canción. una orquesta de Nite Menez y bueno, es que eso es muy difícil. ¿Quién Menudo compuso tono. esta copla? Pues creo que fue Rafael de León, Molina Moles y el maestro Quiroga. Fue de las pocas canciones que tuvo la suerte Maricé de que le compusiera el maestro Quiroga, que ya prácticamente estaba casi retirado cuando Maricé empezó a tener éxito en los años 60, vamos, sobre todo al final de los años 50 y principios de los años 60. Y solo me habéis dicho que está la versión de... Yo de solamente he Diana ido a la de Navarro. Diana Navarro, que- Maricé la creadora. Grabada está Maricé originalmente y luego Diana Navarro, Diana que lo ha Navarro. recuperado en su último disco. Es No que no sabes tenemos lo que tiene noticia eso. de... Que es muy complicada, sí. Sí, además una canción con Y muy una, bonita, con una además. música preciosa, con unas partes... Es muy original, es una canción original. No podéis hablar de mí. Además es original desde el punto de vista de la música, pero también de la letra, porque habla, la protagonista de esta canción es la gente. La vecina. La vecina, lo que dice. Desde luego, es increíble que coplas así se hayan ido perdiendo. ¿Cómo le irá Rocío con su paseo por los lugares más románticos de la copla? Yo me la imagino ya brindando a la luz de las velas, con esa luna llena de fondo. Vamos, que de ella me puedo yo esperar cualquier cosa. Que tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía
presumía de que partía los corazones. Hoy me habéis pillado en Cádiz, terminándome el café. He leído que podías sentarte en un local como este a tomarte un refrigerio y ver una actuación por tan solo un duro, 5 pesetillas de las de antes. Bueno, que también aquello era allá por los años 40, ya las cosas han cambiado. Bueno, me voy a ir ya, que la zarzamora sufrió mucho por los amores que encontró en estos bares y yo no quiero que me pase lo mismo. Camarero, la cuenta. Elvira la cantaba, el alma del tablao. Una que tiene mucho en común con la zarzamora es Elvira la cantaora. Ambas eran copleras, tenían los ojos como las moras y sufrieron mucho por amor. Los romances de las dos nacían y morían encima de un tablao. Lo que no sabemos es si la zarzamora y Elvira existieron de verdad o solo en la imaginación del gran Rafael de León. La vecina de enfrente no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se hace rastrear, nadie llama a ver que está viendo de noche y le ronda la calle y los niños van. Huyendo del desamor, he llegado hasta Córdoba, la ciudad con más patio y más rejas de toda Andalucía. Y es que me he dado cuenta de que estos enclaves siempre han servido de inspiración para el amor coplero, como aquella vecinita de a la lima y al limón, que ningún hombre se asomaba a su reja hasta que uno se asomó. Y hablando de limones, mira a la niña de Puerta Oscura, la que se enamoró en un limonar. Ay no, que eso era un barrio de Málaga. Bueno, mejor escuchamos la canción y salimos de duda. Normalmente las cosas buenas se dejan para el final, pero no os vamos a hacer esperar más. Llega el plato fuerte de esta noche, una copla llena de fuerza, con ruedas de molino. A ver, Hilario. Pues esto yo lo disfruté un poco porque era del espectáculo Fiesta de Rocío Jurado, en donde grabó El Clavel, grabó Ten cuidado, mira que miente más que parpadea, todo esto, ¿no? Y es pues Juan Solano, que también le hizo El Clavel, como te he dicho, y Rafael de León. ¿Y Rafael de León? Y Claro. es una Creo que es del año 71 el disco ese, ¿no? Sí, el Fiesta era del 70, pues lo grabarían en el 71 y es un tema precioso, porque como toda la línea de ¿De qué Rafael habla de León. esta copla? Pues de cuernos. Vaya Sí, por Dios. sí, esto había que verla a Lola, porque Lola, que recitaba mucho de Rafael, decía, porque yo sé además que en esta hora hay alguien que los labios te devora y comparte la cepa de tu vida. Ella Más lo como recitaba, de ¿no? perderte Sí, tengo Lola lo miedo. recitaba. No ahondo en la maraña de tu enredo, comulgo con ruedas de molino. Sí, sí. Y no tenía más cuernos por falta de calcio, desde luego, la O sea, que te muchacha. puedes Vamos, imaginar. la protagonista de esta copla aguantaba Bueno, infidelidad. Bueno, pero protestaba. Ella sabía que él estaba con la otra, Con otra. tomando de la cepa de su vino. Pero ¿Y la tuvo- pobre se tenía que callar. ¿Y tuvo mucho éxito esta copla? Fue una copa preciosa, pero es que a veces la calidad no quiere decir que sea un número uno. Hemos hablado antes de mi amigo, que luego sí volvió a despertar. Hay poemas que no te creas que los canta todo el mundo en la boda con bautizos. No, también la comuniones. época, también una época que era Claro. poco coplera. Esa época no estaba la copla en su momento. Esa copla sale, por ejemplo, en los años 50 o a principios de los años 60 y probablemente hubiera tenido en su momento más éxito. Lo que sucede es que ya ha permanecido en el recuerdo porque Una las hermosa nuevas copla. generaciones Sí, de es verdad. cantantes la están cantando mucho. No, y luego la grabó Macarena del Río también. Sí. Ay, que tiene que ver Macarena del Río, ¿ves? Hay quien dice que era de Macarena del Sí. Río, ¿no? Sí, puede ser. La verdad es que fue la época en que ya empezó Juan a musicar. Tampoco hay que extrañar que la chica preferida, una de las chicas preferidas de Solano era Macarena, ¿eh? Ah, sí. Sí, pues es posible que fuera para ella, no lo Tiene sabemos mucha bien. clase Macarena, Oh, ¿verdad? es muy buena mujer y luego tiene una voz que es Una chica buena que cantante. se ha cuidado muchísimo. Se ha es cuidado cierto. muchísimo, no ha bebido, no ha fumado, siempre muy pendiente Sí. también de su voz. Una Muy artista. Y de las últimas coplas, estando todavía bien, cuando no tenía artrosis ni todo lo que tenía el maestro Solano, pues todavía le seguía cantando y grabando cosas Macarena del Río. También ha sido una de las grandes Macarena del Río. Macarena, sí, lo que pasa es que no La época que fue le muy tocó fiel vivir. a su familia, no se su marido. puso a decir me voy a Madrid y ahí os quedáis, sino que ella pues estuvo pendiente de sus hijas, una tuvo problemas, afortunadamente ya no, y no fue como otras que dijeron, bueno, valentía, al Venga, toro, lo dejo todo y me a voy. Madrid, variedades, lo que sea.
ella dijo que no merecía la pena tanto. Claro. Y pibe, esta canción, tú sabes, que es una de las coplas que más le gusta cantar a los nuevos intérpretes. Es una copla que está muy ¿Por qué? recuperada por los... Hombre, la verdad es que es una copla que requiere recursos, pero afortunadamente es una copla que no solo requiere recursos, sino que también es bella, porque hay muchas coplas que son de chillar y además no son bonitas. Pero esta sí es una canción que requiere muchos recursos vocales y que al mismo tiempo tiene una gran belleza, lo cual es ideal. Y tiene un final que es lo que le gusta a estas niñas. Claro, que termina arriba. Sí, esos finales que nunca terminan, que parece, sí, que también en realidad son finales cansinos, para mi gusto. Sí, como el de otra, que ya tocará el momento que hablemos, que es el final que la ponen. Pues yo estoy segura que poco me gustan las despedidas, pero esto es solo un hasta luego. Porque dentro de 7 días estaremos aquí, en Canal Sur, con un programa muy especial, mucha copla y hasta un poquito de flamenco. Y arte, todo el del mundo, como siempre. Tenéis que verlo. Os esperamos. No me faltéis.